Vamos a iniciar con el módulo 3, que este es el módulo. La redacción es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógica y coherentemente dentro de un texto. Quiere decir que la redacción es el proceso de escritura en donde se compila una serie de ideas, se ponen en orden, se debe hacer la distinción entre las principales y las secundarias para que se produzca una secuencia lógica caracterizada por la cohesión y la coherencia, tema visto. El objetivo de la redacción es componer un texto que logre transmitir un mensaje determinado a un público específico y con una intención definida. ¿En qué se fundamenta la redacción? Primero debe tener corrección de tipo ortográfico, pero también morfológico y sintáctico, así como léxico semántico. ¿Cómo así? Que debemos tener cuidado con la forma, debemos tener cuidado en cómo las acomodamos dentro de la oración y debemos tener cuidado con el significado de la palabra. De esto dependerá que eso que usted escribió sea leído y comprendido de la manera correcta. Otro fundamento es la adaptación. Es el proceso por medio del cual dotamos al texto de una serie de características para que se adecue a un público determinado. Y la eficacia supone la elaboración de un texto que cumpla con su propósito. Tipo de redacción. Tenemos la académica, literaria, comercial, periodística, jurídica y... ¿Qué es la redacción académica? Es toda la que se utiliza dentro del ámbito académico, como lo dicen, ¿no? Esto se utiliza en la primaria, en la secundaria, universidad, en las revistas especializadas. Por ejemplo, una redacción académica son las monografías, las descripciones que ustedes hacen en clase, las narraciones de los temas. Una tesis es una redacción. ¿Qué características tiene la redacción académica? Se utiliza en trabajos de escuelas, colegios, universidades. La redacción sigue una estructura determinada. Utiliza palabras clave. ¿Qué son palabras clave? Que necesita palabras básicas para poderse dar a entender. El lenguaje debe ser formal y técnico. Y bueno, como ya les dije, ejemplo, la monografía. La redacción literaria juega con el lenguaje. Es hermoso, se utiliza mucho adjetivo, se busca una expresión artística. En una redacción literaria se debe hacer sentir la voz del autor, su pensamiento y lo que quiere expresar. Es una escritura subjetiva que plasma distintos rasgos de quien le escribe, así como la cultura, la sensibilidad, la imaginación, los sentimientos, porque cada quien escribe lo que conoce. Algunos ejemplos de obras literarias son los poemas, poesías, cuentos, novelas. Características de la redacción literaria. La redacción literaria tiene una particularidad y es que le otorga al escritor una plena libertad al momento de crear. La única estructura que maneja es su propia creatividad. La redacción literaria tiene 3 etapas para su creación: la invención, la disposición y la elocución. Porque el lenguaje va a depender del escritor. Si usted tiene un léxico amplio, va a tener una redacción amplia. Si su léxico es limitado, entonces usted va a tener una estructura corta, cuentos sencillos, cortos. La redacción comercial, hay varios tipos de redacción comercial. En este caso vamos a ver la redacción de tipo publicitaria, porque es el tipo de redacción que más le gusta al lector, es donde se da cuenta que ofrece la empresa. Eso se hace a través de carteles, a través de catálogos, revistas, está muy relacionado con la publicidad. También tenemos lo que es la redacción comercial formal. La redacción comercial formal son las comunicaciones internas y externas entre empresas y entre ellas se puede mencionar la carta, el memorando, la certificación, el currículo. Hay muchas más, pero vamos a trabajar solo estas 4. Bien, la carta formal es un documento cuyo contenido hace referencia a un tema institucional. Por ejemplo, aquí vemos en esta carta, tiene membrete, es todo lo que tiene en la parte de arriba. Debe tener una numeración, la fecha, el título, la persona, cuál es el cargo de la persona, en qué país está. Se coloca un saludo, el contenido de la carta, se hace una despedida y se coloca la firma.
En una carta hay que cuidar mucho el léxico que se utiliza porque se puede caer en errores graves de relación. La certificación es un documento escrito en el que se certifica o se da por verdadera una cosa. Por ejemplo, tuvo una certificación de horario, lleva fecha, quién la hace, certifica, qué es lo que certifica y se coloca la fecha, dado en la ciudad de Changuinola, en la fecha tal del mes tal del año tal y firma la persona. El currículo, quiero que le presten atención a esto porque cuando ustedes van a trabajar siempre deben presentar un currículo. El currículo son los documentos personales suyos, están escritos en una sola página y se utiliza, como ya les dije, para conseguir trabajo. ¿Cuáles son las partes principales? Los datos personales, los estudios realizados, los seminarios, la experiencia profesional y las referencias. Luego vienen los estudios realizados. El año se coloca el último año que usted estudió y va en orden descendente. Se coloca el título y dónde lo obtuvo. Si ven aquí, dice Maestría en Lengua y Literatura para el nivel superior, donde se obtuvo en la Universidad de Panamá en el 2016. Van en orden descendente. Luego se colocan los congresos y seminarios, si tiene libros, si tiene experiencia laboral, igual. El último año donde trabajó, cuál fue su cargo y en qué empresa. La redacción periodística es todo lo que tiene que ver con el periodismo. Este es un género literario y el mensaje que se ofrece aquí es impersonal, refleja una parte de la realidad. El artículo periodístico debe contestar algunas preguntas como ¿qué o qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? La redacción jurídica es la que tiene relación con todo lo que tiene que ver con las leyes. Es uno de los tipos de redacción que es empleado por cualquier organización o profesional que escriba sobre el derecho y las leyes en general. Por ejemplo, ¿quiénes utilizan la redacción jurídica? Los abogados, los diputados, los jueces, entre otros. Es un lenguaje muy formal. Y la redacción informal es la que ustedes manejan frecuentemente, la que utilizan a través del WhatsApp y del Facebook. Aquí no hay cuidado en la ortografía, no hay cuidado en el término que se utiliza, por eso se llama informal. Es sobre todo entre personas cercanas con quien ustedes. Bien, muchachos, ahora manos a la obra. Todos tenemos tareas. Van a tener una práctica en la plataforma de UP Virtual. Deben de escribir una imagen en un párrafo cuidando las normas de ortografía y gramática y deben redactar su currículo. Lo pueden escribir tanto a mano como lo pueden escribir en Word. Y también tienen otra segunda tarea, que es el currículo. Van a hacer su propio currículo basándose en el ejemplo que está en la diapositiva. Los criterios que debe cumplir con las partes 10 puntos, ordena la información adecuadamente 10 puntos, tiene la ortografía adecuada 10 puntos y la gramática. Bien, esto es lo que a ustedes más les interese, cómo lo van a entregar. Puede ser escrito en Word o a mano, no importa. Puede ser subido a la plataforma como archivo de Word o imagen de la página escrita a mano. Pero la tarea debe ser subida a la plataforma UP Virtual para que se vea en el registro de calificaciones. Eso es lo que más me interesa, que ustedes vean en su registro de calificaciones. Muchachos, me siento muy complacido, los felicito. Ustedes son ejemplo, la verdad. Ya ustedes saben utilizar la plataforma virtual, estamos aprendiendo de menos a más. Este es de la Universidad de Panamá, ya ustedes están registrados en la historia como que la comarca utiliza la plataforma de la universidad y que la inversión ha valido la pena. Bendiciones, muchachos.